Radio Azul FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Bueno, y como ya te hemos contado, en esta nueva temporada tenemos una nueva sección. Vamos a hablar los miércoles de historia, ¿verdad, Lorena? Efectivamente, y lo vamos a hacer con David Gurillo. Es un historiador de Belmonte que además realiza rutas guiadas contando la historia no solo de Belmonte, sino también de otros puntos de la comarca. Nos va a hablar de la historia de municipios como Socuéllamos, Villarrobledo, pero hoy se va a centrar en un personaje ilustre de nuestra tierra, de La Mancha. Estamos hablando del noble castellano del siglo XV, Juan Pacheco. No sé si tenemos ya aquí a David. Hola, buenos días, Lorena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿quién era este personaje ilustre, Juan Pacheco? Cuéntanos. Bueno, antes, si me dejas hacer un pequeño inciso, me gustaría dar un abrazo muy fuerte a todos mis vecinos y vecinas de Belmonte, que, como sabéis, pues bueno, estamos pasando un poco unas horas un poco complicadillas. Mucho ánimo y a seguir. Dicho esto, pues bueno, vamos a hablar sobre Juan Pacheco. Bueno, David, nos vas a hablar en esta sección de historia, de la historia de nuestra comarca, de pequeñas pinceladas de toda ella. Exacto, y para ello, pues bueno, hoy queríamos hablar un poco, hacer referencia a Juan Pacheco, un personaje muy importante no solo para la villa de Belmonte, sino para el siglo XV. Dicho esto, es uno de los mejores políticos, junto con Fernando el Católico, como decía en este caso Nicolás Maquiavelo en el libro El Príncipe. Y para ello, pues bueno, vamos a hacer referencia que Pacheco nace en Belmonte en el año 1419 y pues lo que pasa es que, bueno, hasta que se construye el castillo, que es 1456, él, a través de la batalla de Olmedo, en 1445, es cuando consigue, a través de Enrique IV, conseguir el marquesado de Villena, que es el que empieza a dotarlo de esplendor y consigue hacer como cabecera y como ciudad cabecera de ese marquesado a Belmonte, ¿no? Empieza a dotarlo de esplendor, construyendo la colegiata en 1456, de ese estilo gótico que tenemos actual, y el castillo que se termina entre 1468 y 1472, aunque las fechas son un poco dudosillas, ¿no? Ya que Diego López Pacheco sigue haciendo cosas, ¿no? Juan Pacheco, pues bueno, sabemos mucho acerca del personaje gracias a uno de los mejores catedráticos de este país, que es don Alfonso Franco Silva, catedrático de la Universidad de Cádiz, que falleció justo durante la pandemia, durante el COVID, y podemos decir que es el gran personaje que empieza a dotar de esplendor y hacer que haga ese pleno apogeo de Belmonte, construyendo los edificios más emblemáticos. Y bueno, todo el mundo, me imagino que vosotras, Lorena, también habéis visto la serie Isabel. Claro, claro. En el cual, pues bueno, a Juan Pacheco se le tilda como el malo malísimo de la historia, pero yo quiero hacer ahí un pequeño inciso y decir que, a ver, todos los nobles de la época eran así, no solo Juan Pacheco, incluso los hay mucho peores, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de una persona que tenía, pues bueno, como decía don Ramón María del Valle Inclán, un cráneo privilegiado, una persona muy astuta y que le gustaba sobre todo ganar las guerras en los despachos. Pues es el que empieza a ganarse el favor de Enrique IV y es el primer noble castellano que empieza a enfrentarse y a oponerle oposición a don Álvaro de Luna, el condestable de Castilla, ¿no? Y bueno, al final, ¿quién ganó esa lucha de poderes? Pues finalmente la gana Juan Pacheco y la verdad que le costó Dios y viuda, digamos, ¿no? Porque él se casa con la sobrina de don Álvaro de Luna y lo que hace es repudiarla y decir que no puede engendrar vástagos con ella y que lo que quiere es casarse con María Portocarrero, que finalmente luego se convertirá en su segunda esposa. Pues imagínate, Lorena, para una persona de aquella época, con el poder que tenía don Álvaro de Luna, la verdad que, bueno, enfrentarse a Álvaro de Luna... Fue como un zasca, como se diría ahora, ¿no? Efectivamente, fue un zasca en toda regla. Y vamos, de hecho hasta su padre, Alonso Tellez Girón, que era abogado de la corte, le recomendó que por favor no se enfrentara a Álvaro de Luna, porque esto podría tener consecuencias muy graves. Pero bueno, al final le salió bien la jugada y Juan Pacheco pues superó a su maestro, que era Álvaro de Luna, y que fue el que le introdujo en la corte de Castilla. O sea, la importancia, así fue el principio de la importancia de, en este caso, la localidad de Belmonte. Efectivamente, todo bueno empieza con la batalla famosa de Olmedo en 1445, cuando Castilla, en este caso el rey Juan II de Aragón y los nobles, vencen a los infantes de Aragón, y lo que hace es Enrique IV, que era el príncipe y el hijo de Juan II de Castilla, intercede a favor de don Juan Pacheco
para que le den el título de maestre de marqués de Villena, que lo consigue en 1445. ¿Y cómo acaba la historia de Juan Pacheco? ¿Acaba Pues bien, acaba mal, tiene final feliz o final trágico? Pues bueno, el final que tiene es que, a ver, muchas veces en la época la nobleza se pensaba que se envenenaba muchas veces a los nobles, pero por ejemplo había algo bastante interesante que, por ejemplo, esto lo sabemos a través de la ciudad romana de Segóbriga. En la época del siglo XV lo que tenían es jarras de plomo, y el plomo, como sabéis, cuando entra en contacto con otros líquidos o fluidos se contamina y muchas veces se envenenaban por ese tipo de cosas, ¿no? Eso fue un poco lo que le pasaba a algunos nobles. O sea, que no era intencionado en ocasiones. Exacto, no era intencionado en ocasiones. A Pacheco no es así. Lo que tenemos constancia a través de esas referencias de Alfonso Franco Silva es que nos dice que él muere por un cáncer de garganta. O sea, que ya se estaba hablando incluso de la palabra cáncer en esa época. De cáncer, no. El cáncer como tal lo conocemos en esta época. Es más, lo que se decía, lo decían los médicos cristianos, eran unos accesos en la garganta. Vale. Él fallece justo pues en las proximidades de Trujillo, en 1474, y además tenemos un dato muy interesante que nos dice un cronista de la época, que era don Hernando del Pulgar, que nos dice que le temblaba un poco la voz, porque nos está diciendo que Pacheco era tartamudo. Ostras. Es una de las cosas que no se suele O sea, decir. que imponía, pero era tartamudo. Era tartamudo, efectivamente. La verdad que todos los cronistas de la época, no hay ninguno, excepto Hernando del Pulgar, que hable bien sobre Pacheco, porque bueno, muchos de ellos, como sabrás, o eran partidarios del rey Enrique IV, claro, o directamente estaban pagados por otros nobles, como fue el caso de don Alonso de Palencia. Don Alonso de Palencia era bastante osado, porque incluso hasta se metía con ellos, y bueno, le decía que eran amantes Enrique y Juan Pacheco, incluso a Enrique IV le decía que era homosexual, o sea, tal cual. Que en esa época, bueno, si a día de hoy todavía parece que no está normalizado, en esa época sería como un insulto enorme. Efectivamente, y más que nada, pues bueno, un poco Enrique también se lo gana a pulso en el sentido, no por, en este caso, ofenderle, sino porque él, cuando se casa por primera vez con su esposa Blanca de Navarra, no puede tener vástagos, se le echa la culpa a Blanca de Navarra muy injustamente. Como siempre, David, la culpa a nosotras, ¿eh? Efectivamente, y era bastante injusto, ¿no? Porque luego, con el paso del tiempo, gracias a don Gregorio Marañón, que era una eminencia en el campo de la ciencia, sabemos a través de una tesis que hace, muy importante, en el cual nos dice que Enrique IV era impotente, ¿no? Vaya. Impotente. No, sí. Nos ha quedado claro. No podemos hacer una prueba de ADN porque, bueno, el cuerpo de Juana la Beltraneja, pues difícilmente vamos a poder dar con él porque está enterrado en Portugal, pero no sabemos dónde están los restos. Y volviendo a Juan Pacheco, ¿se sabe la edad en la que falleció y dónde está enterrado? Él está enterrado en el monasterio del Parral. Él fallece en 1474 y se le entierra en el monasterio del Parral, donde dejó escrito Enrique IV en su testamento que quería hacerse enterrar. Al pobre Enrique no le respetan ni siquiera el testamento porque, bueno, a día de hoy está enterrado en el monasterio de Guadalupe, y Juan Pacheco se hace enterrar en el monasterio del Parral. Cualquier belmonteño, cualquier persona, si quiere desplazarse a Segovia, puede acceder a él, en el cual está la Orden de los Jerónimos. Ahora creo que estaban, me parece, rehabilitando los sepulcros de Alabastro, donde están enterrados él y su esposa. La esposa fallece 4 años antes, justo en 1470. Pues David, mucha historia de nuestra comarca. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que, siempre lo digo, no solo Belmonte, sino nuestra comarca tiene una historia más allá del patrimonio, que es una maravilla, que yo creo que deberíamos divulgarla al mundo y que fueran conocedores de los personajes tan ricos y tan importantes que dotaron de esplendor, ¿no?, a nuestros municipios. Bueno, y efectivamente, David, eso es lo que vamos a hacer en esta sección de historia que hemos preparado para esta nueva temporada. Perfecto, pues yo encantado, Lorena, de colaborar con vosotros y sobre todo, pues bueno, que la gente pueda conocer su historia y divulgarla, ¿no? Perfecto, David. Pues antes de irte, cuéntanos, porque hemos dicho antes que te dedicas, eres historiador y te dedicas también a hacer rutas guiadas por la comarca, ¿no? Cuéntanos un poquito también de esto. Efectivamente, bueno, más allá de Belmonte, que hago el Castillo, la Colegiata de San Bartolomé, también hacemos la Villa de Belmonte, hacemos rutas misteriosas, también nos encargamos de hacer visitas guiadas a la ciudad romana de Segóbriga.
Es donde se encuentran, pues bueno, nuestros arcanos, nuestros ancestros de la historia, en el cual yo creo que es muy atractiva y podemos decir con orgullo que en Cuenca tenemos una de las mejores ciudades romanas. Y también Villascusa de Haro, que es la villa de los 12 obispos. Uh-huh. Y para contactar contigo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues se puede contactar o bien a través de la página web www.ruturbelmonte.es o directamente a través del teléfono 676 19 24 59. Perfecto, pues muchísimas gracias, David. Nos vemos el miércoles de la semana que viene con más historia de nuestra comarca. Pues muchas gracias a vosotros y gracias por confiar en mí, y cualquier cosilla pues estoy a vuestra disposición. Gracias, David, adiós. Hasta luego. Radio Azul FM. Cadena Ser. El poder de la conversación.